Buenos días con toda la audiencia que puede estar conectada para ver este webinar. Mi nombre es el doctor Pau Renato Gutiérrez Mirik, soy médico cardiólogo. Estoy laborando actualmente aquí en la clínica Paz Holandesa. El tema que vamos a charlar ahora es un tema fundamental, creo, para el manejo de cualquier paciente, no solo cardiológico, sino de las distintas áreas, el cual es la hipertensión arterial. Vamos a abordar aspectos básicos en un breve periodo de tiempo de unos 10 minutos, así que vamos a hablar sobre conceptos generales y medidas que creo que pueden ayudar a la población. Bueno, importante siempre es mantener, como sabemos en este periodo, las medidas de bioseguridad adecuadas, la distancia, como sabemos, mayor a 2 metros, el lavado de manos constante y, bueno, invitarles también a las consultas presenciales que se hacen aquí en la clínica, que ofrece diferentes servicios, desde consultas externas, hospitalización y, bueno, sala de operaciones. Bien, empezando entonces, todos nuestros vasos arteriales, el circuito de vasos arteriales es inmenso, abarca, si los podíamos extender, un área de 100.000 kilómetros. Es una distancia enorme, como vemos, y estos capilares sanguíneos tienen un circuito de flujo por donde la sangre avanza, por donde circula, y que sucede que por diversos fenómenos, sea por la edad, el envejecimiento, el desarrollo de placas de colesterol, etc., este flujo se va enlenteciendo y ese tránsito se va haciendo cada vez más resistente. Es así que el diagnóstico de un paciente hipertenso abarca muchas etapas. Lo primero es detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial en el mismo, lo cual se puede hacer en consulta externa, se puede hacer con monitoreo ambulatorio de la presión en 24 horas con dispositivos como es el MAPA, y monitoreos domiciliarios de la presión arterial, el cual vamos a ver que se hace con distintos tipos de dispositivos. El segundo paso importante es establecer el riesgo cardiovascular de un paciente, ver los factores de riesgo que además lleven a la presencia de presión arterial alta. La obesidad, la inactividad física, pues el sedentarismo y las dietas altas en grasas. La presencia de daño de órgano blanco, como pudiese ser pues la afectación a órganos visuales, a riñón, a cerebro. Otras condiciones clínicas asociadas, como por ejemplo la misma obesidad, la misma inactividad física, la toma de algunas medicaciones como corticoides, que son proclives a aumentar la presión arterial. Y el otro es identificar posibles causas de hipertensión secundaria. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica o que sufren de riñones ya mucho tiempo. Entonces son pacientes que están proclives también al desarrollo de tener presiones arteriales elevadas. La presión arterial se toma de distintos modos, de distintos métodos. Como ven en una parte izquierda de la pantalla, anteriormente los dispositivos de mercurio, hoy ya poco usados, solo ámbito hospitalario. Los dispositivos aneroides al centro, los esfingomanómetros que usamos en consulta externa, especialmente en aquellos pacientes que tengan alguna arritmia, son de manera más sensibles a la detección de la lectura de presión arterial. Y los dispositivos electrónicos automáticos, como ven allí, los dispositivos braquiales y de muñequera, ¿no? Entre estos dos dispositivos, los braquiales tienen más importancia, son más sensibles, deberían ser los que se manejen habitualmente, están recomendados por las guías usarlos, ¿no? Los de muñequera no tanto así, es decir, que entre los dos, de preferencia, usar pues los dispositivos que sean de brazo. La presión alta es un continuo, es un largo camino, no se queda solamente en una detección. Hay personas que se pueden cuidar toda la vida, pero tienen un factor genético, una susceptibilidad a hacer presión alta, así hagan lo que más puedan hacer en respecto al cuidado. La hipertensión no va sola, se suele acompañar muchas veces de diabetes, de alteraciones del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos elevados, tabaquismo. Además se asocia eso a albuminuria, es decir, botar proteínas por la orina, eliminar proteínas por la orina. Infartos lacunares, que son infartos en pequeñas zonas del cerebro localizadas y que poco a poco llevan a que una persona entre en disfunción cognitiva, es decir, deterioro de sus funciones superiores cerebrales, ¿no? El olvido de cosas, el de pronto no de perder la habilidad para desarrollar actividades que antes lo hacían de manera normal, ¿no? Esto conlleva que el corazón poco a poco vaya creciendo, se vaya dilatando y conlleve finalmente, por ejemplo, a daño de órgano blanco, como son los riñones, como es el corazón y como es el cerebro. Y finalmente, pues a la muerte cardio-cerebrovascular, ¿no? Que es el desenlace final. La presión alta debe ser tomada de manera cuidadosa. No es solamente que el paciente se siente y se le tome la presión apenas venga de afuera, de la calle, sin saber qué cosas ha hecho previamente. Principalmente, antes de tomarla, al menos una persona debe haber reposado 5 minutos, estar tranquila, con el brazo apoyado de manera inmóvil sobre una superficie como una mesa, el manómetro colocado en una posición ideal, ¿no? En el brazo a 1 o 2 centímetros de la flexura del codo, permaneciendo en una posición cómoda.
utilizando ropa que no apriete pues la región del brazo donde se va a tomar, que la persona no esté con una sensación de vejiga llena o con ganas de miccionar, o también pues por ejemplo que no haya fumado o tomado bebidas alcohólicas en la media hora previa. El que no esté con piernas cruzadas, por ejemplo, es una medida útil, y que sobre todo que permanezca quieta y no hable, porque incluso hablando durante la toma de presión puede incrementarla falsamente. Presión alta es presión por encima de 140-90 para las guías incluso de los europeos. Presión alta es más de 130-80 para las guías americanas. Son dos distintos conceptos de ver el grado de presión alta, pero los dos obviamente abarcan un mismo fin: el que la presión arterial esté por encima de esos límites como señalados. La presión óptima, como señalan las guías europeas, debe estar por debajo de 120-80, pero vamos a ver que obviamente tenemos objetivos distintos de acuerdo al grupo de edad. Es así que por encima de 140-90, como vemos, que es el límite de presión señalada, la mortalidad, el riesgo de mortalidad cardiovascular se incrementa, como ven, drásticamente, y va subiéndose y duplicándose cada vez que la presión sube. Hipertensión no tiene síntomas, básicamente. Es el asesino silencioso, como señala este boletín, porque lo único que a veces llega a manifestarse es un infarto, un accidente cerebrovascular. Las manifestaciones como cefalea, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, de pronto dolor de pecho, son ya situaciones que marcan una emergencia hipertensiva, más que probablemente síntomas de hipertensión. Es así que no vale la pena esperar a tener síntomas para decir que la persona es hipertensa. Lo que se recomienda finalmente para abarcar ya la parte última de esta exposición es los estilos de vida. La dieta DASH es una dieta que antes se estilaba, o decir, mediterránea, la dieta basada en frutas frescas, vegetales, legumbres, cereales, alimentos de origen animal, pero en una menor proporción, y obviamente grasas que no se pueden prohibir en la dieta, pero sí en una proporción mucho menor. Toda esa dieta DASH, lo que se ve es que si una persona conlleva ese estilo de vida, solamente la dieta, se puede reducir la presión arterial hasta en 11 milímetros de mercurio, comparable a lo que sucede en una persona que no hace una dieta de este tipo. Otro objetivo importante es la dieta baja en sodio. El consumo menor a 5 gramos de sodio al día plantea pues una disminución de hasta 5 milímetros de mercurio en las lecturas de presión arterial. Pero la sal no solamente es la sal que se añade a las comidas, es la sal que también está en los alimentos procesados, en los alimentos enlatados, en las conservas, que es casi el 80% de la sal de nuestra dieta. El uso de sal de mesa, que nos pareciera que es lo único, es mucho menor a esto, y los alimentos en estado natural e incluso el agua mineral llevan ya cantidades de sal no insignificativas, pero sí de todas maneras que suman a esta cantidad total. El ejercicio aeróbico es una tercera medida y fundamental. Este ejercicio aeróbico se debe hacer en un promedio de unos 150 a 300 minutos por semana de una actividad intensa moderada. Actividad intensa física moderada vale decir ejercicios como montar bicicleta, como hacer ejercicios de cardio, que están muy de boga hoy actualmente, o hacer unos 75 a 150 minutos de actividad semanal pero elevada, es decir, ejercicios como trotar, como hacer caminata. Esos son ejercicios que conllevan a un estilo de vida aeróbico, ejercicios que se llaman de sobrecarga e isométricos. Estos conllevan asimismo una reducción de 5 a 8 milímetros de mercurio, es decir, que solo con estilos de vida y cambios de dieta se puede lograr una reducción de hasta 20 milímetros de mercurio en la presión arterial. Los objetivos de control varían de acuerdo a cómo es la persona, a su edad, a si tiene otras enfermedades, a si toma medicación previa o no. En general, el tratamiento, pues que es farmacológico, como saben la mayoría de veces, se debe valorar su inicio cuidadosamente, valorando las otras enfermedades que pudiese tener ese paciente. En general, la presión entre individuos de entre 18 y 65 años debe llegarse a un objetivo de 130 o 139, o incluso 120 y 129 si es tolerada. Pero vemos, por ejemplo, que entre personas de 65 a 79 años, e incluso los abuelitos ya mayores de 80 años, si bien debemos bajar la presión, tampoco debe ser bajada excesivamente. No debemos permitirnos presiones menores de 120 o menores de 130 respecto a los grupos etarios, como ven en la pantalla, porque también significaría disminuir la presión de perfusión hacia los órganos diana, como son el cerebro, el corazón y los riñones. Y de esta manera también no hacer
no es más beneficioso, al contrario, pudiese ser incluso más perjudicial. Bueno, en estos breves minutos espero haber dado algunos conceptos sobre esto. He sido el doctor Paul Gutiérrez, cardiólogo aquí de la Clínica Paz Holandesa. Entonces les invitamos a la atención presencial de la especialidad, así como de otras especialidades aquí, indicando que nos encontramos en la Universidad Villa Continental, número 101 en Pau Carpata, y pueden agendar citas al número fijo 43 22 81. Bueno, muchas gracias.